En la cadena SER del Guadiato, Diálogos. Un espacio de Radio Peñarroya para escuchar, comprender, para razonar. Diálogos, con la firma de Francisco Javier de los Ríos. 1:31 de la tarde de este miércoles santo. Abrimos capítulo de conocimiento, de diálogo, de debate en este espacio que tanto seguimiento tiene, que dirige Francisco Javier de los Ríos, y hoy con un invitado muy especial, una persona muy vinculada a la zona. De hecho es paisano de aquí de Peñarroya, Pueblo Nuevo, un eminente cirujano cardiovascular. Así que sin más dilación te doy la palabra, Francisco Javier, para que saludes ya a nuestro invitado. Hola, buenos días a todos y buenos días a Javier. Voy a empezar presentando, aunque creo que necesita poca presentación, pero bueno, a Javier Moya González, que como bien has dicho es natural de Peñarroya, Pueblo Nuevo. Se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Córdoba, fue alumno interno de Cirugía Cardiovascular, discípulo del doctor Concha. Le despertó la ilusión por el tratamiento quirúrgico del corazón y se fue a Madrid para iniciar la especialización en la Fundación Jiménez Díaz, que es el lugar donde nace a nivel español su especialidad. Tuvo 13 años en Madrid, compatibilizando la actividad asistencial en dicha fundación con la docente como profesor asociado en cirugía cardiovascular de la Universidad Autónoma. En el 2005 vuelve a Córdoba, donde trabaja como facultativo especialista de área en cirugía cardiovascular del Hospital Universitario Reina Sofía, donde además ejerce la responsabilidad de la coordinación del dispositivo de implantes y electroestimulación cardíaca. Es miembro de la Sociedad Andaluza, Española y Europea de Cirujanos Cardiovasculares. Es miembro activo del Grupo de Trasplante Cardíaco y Cardiopulmonar e investigador del Grupo de Investigación Cardiovascular G09 del Instituto de Investigación Maimónides de Biomedicina de Córdoba. Javier, buenos días. Hola, muy buenos días, Javier. Muchas gracias por tus palabras y por tu introducción. Para mí, primero, es un verdadero honor que hayáis pensado en mí para poder charlar en este bonito programa que estáis realizando. Para mí es un honor, de verdad. Muchísimas gracias. El honor, de verdad, Javier, es para nosotros. Y además, hoy, miércoles santo, es un doble honor. Motivado, por un lado, por lo apasionante de tu actividad profesional y, por otro, por tu vinculación con tu pueblo, que, como tú dices, a mucha honra, soy de Peñarroya. Como decía, la vinculación con tu pueblo, con tu Semana Santa, donde todos los años nos acompañas, tanto tú como tu familia, en los distintos titulares cofrades, y donde de no ha mucho tiempo salías de santero cargador en nuestro Padre Jesús cautivo, que de no vivir la situación actual, esta madrugada recorrería con gran fervor algunas de las calles de nuestro pueblo. Cuando te he hecho la mini reseña curricular, para no extenderme en demasía, he referido tu especialidad quirúrgica, la cirugía cardiovascular, y ahora he hecho alusión a este maldito bicho. Perdone por la falta de rigurosidad, sé que no es un bicho, sé que no tiene ADN, pero yo le llamo maldito bicho. Y te pregunto, ¿cómo está repercutiendo esta pandemia en el día a día clínico? Y otra pregunta vinculada con esta primera, ¿habéis tenido que hacer frente a efectos secundarios del COVID-19? Se podían seguir muchas, pero prefiero que sea usted el que hable. Pues muchas gracias, Javier. Pues mira, vamos a ver, sí es cierto, la infección o el COVID, la infección por SARS-CoV-2, que la pandemia que nos asola ahora en este último año, pues lógicamente ha motivado una sobrecarga asistencial en todos los hospitales, y eso ha hecho que la actividad asistencial normal a la que nosotros nos dedicáramos pues se ha resentido por varias cosas. Primero, sobre todo, por ocupación de cama, ocupación de unidades de cuidados intensivos. Hay que tener en cuenta que los pacientes que sufren COVID, en un porcentaje no desdeñable, precisan atención hospitalaria, y de esos
un porcentaje también tampoco desdeñable, tienen que ir a la unidad de cuidados intensivos. Nosotros para la cirugía del corazón precisamos también el concurso de los cuidados intensivos, con lo cual es lógico que este tipo de infecciones o este tipo de enfermedades pues disminuya o hagan disminuir la capacidad de los hospitales para atender otras patologías. También es cierto que nosotros hemos sido probablemente el hospital de Andalucía que menos retraso ha tenido, gracias pues a la labor ímproba de todos los intensivistas y todos los médicos y enfermeras que trabajan aquí, que se han podido desdoblar de forma muy eficaz, y también porque hemos tenido la suerte que la patología cardiovascular junto con la oncológica, junto con los cánceres, han sido dos líneas prioritarias para el SAS de mantener la actividad en la medida de lo posible. Sobre la segunda pregunta que me decía Javier, pues sí, es cierto que nosotros también hemos tenido que combatir contra el COVID. Bien es cierto que nosotros somos una segunda línea. La primera línea de lucha contra el COVID han sido los profesionales que se dedican directamente al tratamiento de las afecciones respiratorias, porque no hay que olvidar que esto es un virus respiratorio. Entonces, probablemente, aparte de personal de enfermería, me refiero al personal sanitario, el personal de enfermería que ha sido magnífico y probablemente ha sido la primera línea, de especialistas pues ha estado en medicina intensiva, medicina interna y neumología. Nosotros no hemos llegado, salvo alguna urgencia que hemos tenido que realizar en pacientes que ya estaban diagnosticados de COVID, hemos tenido que hacerlas obviamente porque su vida dependía de ello. Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo sí quería preguntarle, porque escuchando atentamente su currículum, hacía referencia el profesor Javier de los Ríos al tema de los trasplantes. Los trasplantes que me imagino también se habrán visto afectados en cuanto a su programación por todo el tema de la pandemia, pero sí que me gustaría preguntarle por los trasplantes del corazón. Usted pertenece a una de las unidades más prestigiosas que hay a nivel nacional sobre el corazón en nuestro país, que además es unidades pioneras a nivel nacional en el tratamiento y sobre todo en el tema de los trasplantes. Quería preguntarle por la incidencia de toda esta pandemia en esos trasplantes que son tan necesarios para algunas personas y que son, pues, es la vida, ¿no? La segunda vida, como dicen algunas personas, o la segunda fecha de nacimiento. Hombre, nosotros no hemos notado una disminución. Tienes que tener en cuenta que el trasplante cardíaco depende principalmente de que haya pacientes que sean susceptibles de este tratamiento, y los hay porque están en lista de espera, y que aparezca el donante. El donante, desgraciadamente, es un accidente que ocurre, una hemorragia cerebral que ocurre, y entonces, salvo que se cierre el programa de trasplante por algún tipo de motivos, no debe de verse afectado. En Córdoba nosotros no hemos cerrado el programa de trasplante cardíaco, con lo cual hemos realizado los trasplantes cardíacos que han venido en esta época. Es decir, en ese aspecto no hemos tenido una incidencia muy importante de descenso, me refiero, de la casuística en trasplante en estos meses. Yo también quería preguntarle, doctor, conoce perfectamente la zona, es de Peñarroya, Pueblo Nuevo, además tiene una vinculación especial por todo lo que decía Francisco Javier de los Ríos, en una zona donde tenemos un índice poblacional de personas mayores muy alto, donde todavía realmente hay miedo, donde va avanzando la vacunación y donde, todavía hay algunas personas que tienen ese, no sé si llamarle resentimiento o preocupación, vamos a dejarlo en preocupación por el tema de las vacunas. Usted como médico que está viviendo el día a día, ¿qué incidencia ha tenido el comienzo de la vacunación en el personal sanitario y en aquellas personas que ya se han puesto la vacuna? Pues la incidencia ha sido espectacular. Es decir, nosotros hemos pasado, ahora mismo es anecdótica el contagio entre profesionales. Tienes que tener en cuenta que nosotros hemos sido, los compañeros, la sanidad en general y algunos otros servicios esenciales ha sido primera línea, porque nosotros recibíamos a los pacientes que estaban diagnosticados de COVID, con lo cual ha salido de toda la prensa y es de conocimiento público que la incidencia en sanitaria ha sido muy superior a la población general, obviamente, porque estábamos en contacto muy estrecho con el virus. Eso, desde que se ha vacunado todo el personal sanitario, es anecdótico. De hecho, yo no conozco ninguno en medicina, como yo siempre digo, nunca hay 100% ni 0%, pero que tiende al 0% es cierto. Es decir, la vacunación protege y además de una forma tremendamente efectiva. Con lo cual, hombre, yo
siempre dentro de la prudencia y de la precaución que hay que mantener siempre hasta que todo esto se controle y que tengamos ya una inmunidad de grupo provocada por la vacuna. Pero, hombre, yo sería optimista y invitaría y animaría a toda la población a que realmente se vacune en cuanto se le dé la oportunidad. Sí, me sumo totalmente, como no, a tu palabra profesionales, y yo, sin ser evidentemente profesional del tema sanitario, pero con el tema de la vacuna, digo una frase que creo que es muy acertada. Cuando haya algo alternativo a la vacuna que la mejore, lo compro. Pero yo ahora mismo prefiero la vacuna a la alternativa que hay. No creo que haya color. El porcentaje que hay de afectados por vacuna es tan pequeño que es irrisorio, aunque se le dé demasiada publicidad. Pero bueno, dejando atrás el tema de la vacuna, yo te quería hacer, o le quería hacer unas preguntas que tendrían a lo mejor más sentido si no estuviésemos en esta situación de epidemia, pero que, bueno, creo que también tienen sentido. ¿Hacia dónde van los retos de la cirugía cardiovascular? ¿Y a qué nos vamos a enfrentar con el ritmo de vida tan trepidante en el que se lleva y que está aumentando tanto la esperanza de vida? Hombre, yo creo que la esperanza de vida, realmente la principal pandemia, por llamarlo de alguna manera, probablemente sea las enfermedades cardiovasculares, la principal causa de muerte que en el mundo civilizado, en el mundo occidental o en el mundo desarrollado, como lo queráis llamar. Y es cierto que cada vez vamos a tener más patologías, por una parte, y probablemente la causa principal será porque la longevidad de nuestra especie está aumentando. Decía nosotros antes, los pacientes ahora de 80, 90 años pues son pacientes habituales dentro de nosotros. ¿Qué es lo que estamos nosotros intentando? Pues nosotros intentaremos siempre, lo mismo que se ha intentado siempre, dar una solución, en mi caso quirúrgica, a las patologías del corazón. Las grandes líneas de investigación probablemente estén ahora en intentar que esa cirugía sea menos invasiva, que realmente la recuperación de los procedimientos quirúrgicos de cirugía cardíaca sean mucho más livianos o sean mucho más rápidos, e intentar también la prevención. Yo creo que la prevención es absolutamente primordial en la patología cardiovascular. Yo no creo que dentro de 300 o 400 años nosotros tratemos a los pacientes como lo estamos tratando ahora. Probablemente lo que no dejaremos es que enfermen. Y entonces yo creo que ese será el futuro. Ya en concreto sobre la patología cardíaca, lo que nosotros hacemos, pues hombre, el desarrollo principal está, ya he dicho, en cirugías mínimamente invasivas y en dispositivos que ayudan al corazón cuando ese corazón flaquee. Y probablemente todo lo que son técnicas de asistencia ventriculares y técnicas que ayuden al corazón a seguir latiendo con fuerza cuando ya no tienen tanta fuerza, ya sea mediante algún tipo de dispositivo o mediante la generación de algún órgano sustituto, pues es la vía de investigación más importante y los retos más importantes que tiene ahora nuestra sociedad. Me imagino, doctor, que en todos estos años habrá evolucionado mucho, ¿no? Esas técnicas quirúrgicas. Antes, bueno, una operación de corazón pues prácticamente era a vida o muerte, y ahora una operación del corazón pues es mucho más llevadero y es una cosa que está bastante más normalizada. ¿Han cambiado mucho esas técnicas, doctor? Sí, totalmente. Hombre, también es cierto que esta es una especialidad, mi especialidad es una especialidad joven, porque esta especialidad, el primer corazón que se operó como se opera hoy en día, con el concurso de la circulación extracorpórea, que es una máquina que nos ayuda a nosotros a poder parar el corazón y poder operar. La primera cirugía que se hizo en el mundo se hizo en Estados Unidos en el año 53, la primera en España en el 58. Y aunque hablamos del siglo pasado, pero no han pasado ni 100 años de esta especialidad, es una especialidad joven. Las bases de la cirugía siguen siendo las mismas. Nosotros intentamos parar el corazón e intentar solucionar los defectos que tengan con el concurso de esta máquina. Lo que sí es cierto es que evidentemente tanto la técnica como los sustitutos como la propia máquina ha evolucionado, y eso es lo que ha hecho que antes, pues como decías bien, era una patología que era o vida o muerte, y ahora es una patología o un tratamiento que es de vida, es decir, el porcentaje de complicación en este tipo de cirugías pues afortunadamente es muy bajo.
También quería preguntarle por ese tipo de operaciones, y le hemos visto, ¿no? Últimamente en televisión, donde el cirujano está en una parte del mundo, el paciente está en otra, se puede operar a través de la no sé exactamente cómo es el nombre técnico que tiene, pero hay unos avances tremendos en este campo, ¿no? Sí, eso es cirugía robótica. Realmente lo que nosotros sustituimos en nuestras propias manos, pues por dispositivos tipo joystick, como utilizan para jugar a videojuegos. Entonces, pues tú realmente lo que manejas son brazos de un robot que efectúan la cirugía por ti, ¿no? A través de pequeños agujeritos, y es mucho menos invasivo. Nosotros no tenemos desarrollado el programa de ese tipo de cirugía a distancia. Aquí sí hay cirugía robótica, pero tú manejas el robot, digamos, en la misma sala quirúrgica y siempre estás atento por si hubiera que hacer algún tipo de actuación un poquito más agresiva. Pero sí es cierto que eso pues es un futuro, y que ese futuro pues está ya más bien como presente, y que vendrá y que vendrá. ¿Y cuál es ahora mismo porque es verdad que Córdoba siempre, la unidad de trasplante, la unidad cardiovascular del Hospital Universitario de Reina Sofía, siempre ha gozado de una excelente salud, nunca mejor dicho, es el programa para decirlo, y sobre todo ha sido siempre un departamento que ha ido siempre en vanguardia del hospital, ¿no? ¿Cómo está ahora mismo la situación? Bueno, intentamos mantenernos en ese nivel, que no es fácil siempre. Hombre, este servicio lo crearon gente muy, muy válida. El servicio de cirugía cardíaca del Hospital Reina Sofía, como sabe, lo creó el doctor Concha en el año 81, 82 creo que fue. Y entonces, bueno, pues él fue una persona pionera, ¿no? Estaba todo por descubrir, todo por hacer, y sobre todo por hacer en Andalucía, y él eligió la ciudad de Córdoba para poderlo hacer y montar pues un servicio que fue el primero que hizo un trasplante cardíaco en Andalucía, el primero que hizo un trasplante infantil en Andalucía, y nosotros pues intentamos mantenernos en la misma élite. Hemos intentado, somos el primer servicio que puso una asistencia ventricular en Andalucía, somos el primer servicio que ha utilizado la máquina de oxigenación extracorpórea, muy en boga ahora por el tema del COVID, en Andalucía. Intentamos mantener, pues bueno, intentar hacer las cosas bien y ofrecerle a la población de Córdoba y de nuestra provincia y de toda Andalucía pues un tratamiento vanguardista en lo que se refiere a las patologías cardíacas. Sí, doctor Moya, hace poco leí un artículo en un diario de la provincia de Córdoba donde hacía referencia a que el Hospital Reina Sofía había realizado el primer trasplante autólogo de médula ósea en domicilio. ¿Eso se podría también llevar a cabo en la cirugía cardiovascular o tiene otras peculiaridades que lo hacen inviable? No, eso es inviable, desde el punto de vista quirúrgico. El trasplante de médula ósea realmente, hombre, no es mi especialidad, válgame Dios, pero sí es cierto, hombre, que por los conocimientos médicos generales es un trasplante de células, es decir, entre comillas, se puede hacer mediante una inyección de esas células, bien sea de donantes, bien sea las propias, en fin. Precisa luego una serie de cuidados por la inmunosupresión que se produce y tal, pero ya digo, realmente, técnicamente, no precisa pues toda la maquinaria que nosotros necesitamos para operar un corazón. No necesitamos un quirófano, necesitamos un aparataje muy, muy sofisticado, unos cuidados postoperatorios en unidades de cuidado intensivo. Eso sería imposible hacerlo a fecha de hoy, ¿no? Salvo que uno tuviera un quirófano y un equipo en cada casa, sí. No es posible. Sí. Doctor, yo me he quedado con una frase que ha dicho al principio de la entrevista, que ha dicho que la gran pandemia que vivimos en nuestro tiempo son las dolencias del corazón. ¿Cuáles son las principales dolencias y cuáles son los comportamientos que hacen llegar a esa dolencia? Me imagino que algunas serán congénitas, pero habrá algún tipo de comportamientos que nosotros hacemos que predisponen un poco más a nuestro cuerpo a tener esas dolencias cardíacas, ¿no? Hombre, la principal pandemia es la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, pues es que el corazón es insuficiente, como dice su propia palabra, es decir, el corazón queda débil, es el motor de nuestro cuerpo, es el que reparte la sangre, que es el alimento y lo que necesitamos siempre para vivir, y necesita tener una fuerza para repartir esa sangre, ¿no? La insuficiencia cardíaca tiene muchas causas, probablemente la más conocida
probablemente también la más habitual, es la cardiopatía isquémica, que es la afectación del propio riego del corazón. El corazón, aparte de de repartir la sangre en todo el cuerpo, también necesita alimentarse el propio a través de las coronarias, y entonces esas coronarias pues se ven lesionadas y no le llevan la suficiente sangre, ¿no? Cuando es un fenómeno agudo, todo el mundo lo conoce, es un infarto agudo de miocardio, pero a veces es o por infartos repetidos o porque el riego, la falta de riego no llega a infartar al corazón, pero sí a debilitarlo, aparece la insuficiencia cardíaca. Las causas, bueno, todos los conocemos, ¿no? Es decir, la principal causa son los factores de riesgo cardiovascular, y como punto número uno evidentemente es el tabaco, y luego otros que todos conocemos también: hipertensión arterial, la diabetes, las cifras de colesterol alto, etcétera. Entonces, por eso la prevención primaria en este tipo de enfermedad pues es muy, muy importante. También es cierto que antes, como he dicho, la edad es muy importante también, porque antes vivíamos un poco y aunque tuviéramos muchos factores de riesgo, pues eso estaban durante poco tiempo actuando. Ahora cualquier persona, pues si Dios quiere y tiene una salud más o menos razonable, incluso con patología y con tratamiento, puede llegar a 80, 90 años, con lo cual, claro, los cuadros de insuficiencia cardíaca son mucho más floridos o mucho más habituales en la población. Doctor, esto es la radio en directo, esto al final la radio es servicio público, y nos está preguntando Sí. un oyente que si le podemos Sí. preguntar qué hay que hacer en caso de tener algún síntoma de infarto, qué es lo que hay que hacer, ¿se puede hacer algo hasta que lleguen las asistencias médicas? Nos están preguntando que le preguntemos eso, ¿qué puede hacer una persona que tenga síntomas de que puede estar sufriendo un ataque cardíaco? Pues hombre, lo más importante yo creo es la rapidez. La rapidez. Yo no soy partidario de que un paciente haga nada por su cuenta, porque puede ser contraproducente o realmente el paciente puede creer que tiene un infarto y no sé lo que tiene. Yo creo que lo más importante es la rapidez. Lo que sí se ha visto que la mortalidad de un infarto agudo de miocardio depende en gran medida del tiempo que tarde en abrirse el vaso. Es decir, nosotros realmente, como he dicho antes, un infarto, lo que se produce una oclusión del riego sanguíneo, hay una parte del corazón que se queda sin riego, y nosotros lo que tenemos que restablecer ese riego lo antes posible. Entonces, lo que hay que hacer ante la más mínima sospecha de infarto, primero no quedarte solo, evidentemente, para que si ocurriera cualquier cosa, siempre haya una persona que pueda responder por ti y llamar rápidamente a la asistencia. Hoy en día, afortunadamente en Andalucía, la respuesta de los servicios de urgencia, si uno sospecha un dolor precordial, un infarto agudo de miocardio, es muy rápida, y entonces en cuanto llegan los servicios de asistencia sanitaria, seguro que le ponen todo lo que tienen que hacer antes de llevar a un hospital para garantizar su vida, ¿no? Sí, quería hacerle una pregunta que puede tener a veces un poquillo de, digamos, rechazo moral, o no sé qué palabra emplear, y me refiero al tema de las células madre. ¿Cómo se barrunta el porvenir de actuaciones cardíacas con células madre? Hombre, nosotros las células madre ya se utilizan hoy en día en patología cardíaca. Se inyectan en las zonas del corazón, o se inyectan en zonas del corazón para intentar regenerar ese corazón que no funciona o que ha quedado muerto. También lo utilizamos en la parte de cirugía vascular. Como no sé si lo he dicho antes, nuestra especialidad no solo se ocupa de la cirugía del corazón, sino también de las arterias y de las venas del organismo. Y nosotros estamos ahora mismo inmersos en un programa de investigación sobre células madre para intentar volver a crear circulación en los pacientes que la circulación en las piernas no va bien. Y, es decir, realmente células madres se utilizan de forma habitual. Como futuro para el corazón, pues hombre, yo podría reseñar dos campos importantes. Uno son los proyectos Quimera, que son intentar utilizar células madre para que en embriones de otros animales puedan crear órganos humanos que puedan servir para el trasplante. Incluso también células madres que sobre matrices puedan generar también órganos. Realmente se pueden confeccionar hoy en día, se han llegado a confeccionar ya pequeños fragmentos de algunos órganos como riñones, etcétera, con células madre puestas sobre una matriz colágena que se fabrica en laboratorio, con el propósito de que en un futuro se puedan crear un órgano que fuera completamente compatible contigo, que es el gran problema que tienen ahora mismo los trasplantes cardíacos, que realmente le ponemos el corazón de otra persona
y eso a nivel inmunológico pues es un problema a veces. Doctor Javier Moya, es un lujazo tenerlo este ratito de radio. Se aprende muchísimo con usted. Sinceramente, a mí me suena ciencia ficción lo que estaba contando ahora mismo. O sea, poder a través de las células madres crear un tejido que sea compatible con tu cuerpo. Doctor Moya, ha sido un auténtico lujazo tenerlo en la cadena SER del Guadiato en Radio Peñarroya. Esperemos que el año que viene la pandemia haya pasado y la Semana Santa se pueda celebrar y podamos verlo por aquí este miércoles, fecha a la que debería salir nuestro Padre Jesús, el cautivo, a las calles con gran fervor popular, como decía Javier de los Ríos al principio del programa. Y nada, queríamos agradecerle la presencia, su tiempo y sobre todo su charla tan didáctica para todos los oyentes de la cadena SER de Guadiato de Radio Peñarroya. Y Javier, yo me quería despedir casi como empecé, diciendo lo apasionante de tu actividad profesional. Es verdaderamente espectacular lo último que has estado poniendo de manifiesto con respecto a la investigación con células madre. O sea, cómo se intenta dar respuesta a necesidades de los organismos, de los seres humanos, para que no haya rechazo de tu propio sistema inmune, generando con células madre, unos órganos que te permitan tener una mejor calidad de vida. La verdad que es apasionante. Mucha suerte en el futuro, porque seguro que su suerte, como la de sus compañeros de profesión, será nuestra suerte. Pues para mí ha sido un verdadero placer y un honor que hayáis pensado en mí para charlar. Me parece una idea fantástica y ya digo, muchísimas gracias a vosotros. Como últimas palabras, como toca, porque estamos en COVID, simplemente desearle a todos vosotros y a toda la audiencia pues que esto pase pronto, que por favor se cuiden mucho y que sigan siendo lo más disciplinados posible para intentar controlar lo antes posible esta pandemia. Un placer y muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. El doctor Javier Moya, en este diálogo apasionante con este eminente médico de Peñarroya, Pueblo Nuevo. La verdad que ha sido una charla súper didáctica. Me he enterado de cosas que no tenía ni idea y me parecía, ya te digo, me ha sonado a ciencia ficción, lo que contaba ahora de poder crear un órgano fuera de tu cuerpo que sea compatible con tu cuerpo. Eso me parece, sinceramente, los avances de la investigación, ¿no? La verdad es que si lo hubiésemos dicho hace 20 años o 30 años, seguro que sonaba a ciencia ficción. Hoy ya es prácticamente una realidad. Javier de los Ríos, muchísimas gracias por cada miércoles, por este ratito de radio que de verdad cada día me sorprende más y cada día gusta más. Muchas gracias, Javier. Gracias a vosotros. Llegamos a las 2 de la tarde. Se van a quedar en la compañía de los servicios informativos de la cadena SER con Hora 14, dirigida por José Antonio Marcos. Esta tarde doble cita aquí en la cadena SER del Guadiato. Primero con SER Digital Guadiato con nuestra compañera Mari Carmen Rodríguez y seguidamente vendrán la redacción de deporte, los chicos de deporte, dirigidos por José Antonio Crespo, con Antonio Dávila y Antonio Sierra, para analizar también aspectos de todo lo que está pasando en la actualidad deportiva en la comarca del Guadiato. Disfruten de la tarde, sean felices, como decía el doctor, cuídense, hay que seguir las recomendaciones a rajatabla. Será hasta mañana, 12:30, Jueves Santo, hoy por hoy Guadiato. Luis Miguel Recober estuvo en el control de sonido. Hasta mañana, adiós. Radio Peñarroya Cadena SER, 90.2 FM, SER Guadiato, la vida que suena.